bajo el sol abrasador de las afueras de Puebla, donde la tierra seca se agrieta como si ocultara pecados de siglos, Juan Morales, un albañil de 32 años, golpeó con fuerza la pala contra el suelo y tocó algo que hizo que su sangre se helara. No era una piedra, sino el rostro de una virgen de barro, pálida, con los ojos cerrados como si huyera de una maldición antigua. Una grieta en su cara parecía sangrar tiempo, y los labios apretados guardaban un secreto aterrador. ¿Quién la había enterrado, envuelta en tela podrida como si sepultaran un alma? ¿Por qué, con los ojos cerrados, emanaba una tristeza que parecía ver el dolor de todo el mundo? Juan, temblando, se arrodilló junto al hoyo, con el sudor mezclado con polvo. No sabía si lo que había desenterrado era una llamada sobrenatural o una advertencia, pero aquello lo había elegido para desenterrar un pasado sepultado. Juan Morales creció en un barrio pobre en las afueras de Puebla, donde los techos de lámina crujían con cada ráfaga de viento y los niños corrían descalzos por caminos de tierra roja y polvorienta. A sus 32 años, sus manos estaban callosas desde los 15, cuando empezó como albañil, siguiendo los pasos de su abuelo y su padre. Nunca había salido de Puebla, no por falta de ambición, sino por su madre, doña Carmen, una viuda devota que cada noche se arrodillaba ante un pequeño altar con una imagen de la Virgen de Guadalupe, rezando el rosario bajo la luz titilante de una vela. Juan se quedó por ella, por amor y responsabilidad hacia la mujer que sacrificó su vida para criarlo. Su vida era sencilla, a veces dura, pero siempre llena de fe, como la vela que nunca se apagaba ante la Virgen. Esa mañana, en una obra en las afueras de Cholula, a unos kilómetros de su casa, Juan cavaba los cimientos de una casa nueva en un terreno baldío abandonado por décadas. La tierra estaba dura, agrietada, y cada golpe de pico lo dejaba exhausto. Pero cuando el último golpe tocó algo sólido, no era piedra ni raíz, sino un objeto que lo hizo contener el aliento. Se arrodilló, apartó la tierra con las manos con cuidado, y ante sus ojos apareció una estatua de la Virgen, de unos 35 centímetros, hecha de barro y mortero antiguo, envuelta en una tela podrida, como si alguien la hubiera enterrado con especial reverencia. El rostro de la estatua era sereno, pero sus ojos cerrados cargaban una tristeza profunda, como si guardaran un secreto doloroso. Juan tembló, no se atrevió a tocarla más. Solo susurró: «Dios mío». No dijo nada a nadie en la obra. Todo ese día trabajó como alma en pena, con la mirada fija en el lugar donde había cavado. Al caer el sol, envolvió la estatua en una chamarra vieja y la llevó a casa, con el corazón apesadumbrado. Al colocarla en el pequeño altar junto a las flores de cempasúchil secas y la vela de su madre, sintió que el aire en la casa cambiaba, como si una ráfaga fría lo atravesara. Doña Carmen, saliendo de la cocina con las manos aún con masa de maíz, vio la estatua y se quedó inmóvil. «Juan, hijo», susurró, «esta imagen no es de por aquí. Sus ojos es como si contaran una historia de hace mucho». Tocó suavemente el rostro de la estatua y retrocedió, haciendo la señal de la cruz. Esa noche, Juan no pudo dormir. En sus sueños, vio una capilla antigua, con paredes de piedra cubiertas de musgo, en medio de un bosque de árboles retorcidos bajo un viento ululante. La estatua de la Virgen flotaba sobre un pozo de agua cristalina, con luz del cielo cayendo sobre ella, forzándolo a arrodillarse. Una voz, sin origen claro, sonó suave pero autoritaria: «Hijo, escucha». Al despertar, estaba empapado en sudor, y el aire olía a incienso, aunque nadie lo había encendido. Fue al altar y se quedó atónito. La vela que su madre había encendido la noche anterior, ya apagada, ahora ardía con fuerza, la llama danzando como viva. Fue la primera señal, un presagio que hizo que su corazón latiera fuerte. No sabía si de miedo o reverencia. A la mañana siguiente,
El cielo de Puebla estaba cubierto de nubes grises, algo raro para el clima seco y caluroso habitual. Juan volvió a la obra, con el corazón inquieto. Intentó trabajar como siempre, pero sus ojos regresaban al lugar donde había cavado. Justo entonces, el dueño del terreno, un hombre de mediana edad llamado Señor Vargas, llegó con el padre Pedro, un sacerdote de la parroquia cercana, para bendecir los cimientos. Cuando el padre Pedro roció agua bendita en la tierra, justo donde Juan había encontrado la estatua, el suelo comenzó a burbujear, como si respirara algo vivo debajo. El padre se detuvo, los obreros murmuraron, algunos se persignaron. Nadie dijo más, pero ese día el trabajo se suspendió y todos se fueron en silencio. Juan sintió un nudo en la garganta, como si la estatua le susurrara, exigiendo que hablara. Pero guardó silencio, sabiendo que había traído a casa algo que no era solo barro. La segunda noche, el sueño regresó, más vívido. La capilla ahora estaba llena de gente, todos con velas encendidas, mirando hacia el pozo. La estatua de la Virgen brillaba con una luz tenue, y la voz femenina sonó, dulce pero firme. «Despierta, hijo, el tiempo ha comenzado». Juan despertó de golpe, con el corazón acelerado, sudando. Corrió al altar y vio que la vela frente a la estatua ahora tenía 3 pequeñas llamas, ardiendo sin consumir la cera. Llamó a su madre, que ya estaba despierta, mirando el altar en silencio. «Hijo, esto no es cosa común», dijo, con la voz temblorosa. «Es una señal». Juan no fue a trabajar al día siguiente. En cambio, buscó al padre Miguel Ángel, un sacerdote anciano, amigo de su madre desde joven. El padre Miguel vivía en una parroquia pequeña a unas millas, conocido por su calma y sabiduría. Cuando Juan le contó la historia y puso la estatua frente a él, el padre la observó en silencio por largo rato, estudiando su rostro. «Es antigua, Juan», dijo, con voz grave. «No es de Puebla, tal vez de antes de la colonia. Alguien la enterró, no para olvidarla, sino para protegerla». Tocó la estatua y levantó la mirada. «Si apareció ahora, es por algo. Ten cuidado». Los rumores comenzaron a esparcirse, no se sabe de dónde, tal vez de un obrero en la obra, o de la mirada preocupada de Juan al contarle a su madre. Los vecinos empezaron a llegar a la casa, trayendo rosarios, flores de cempasúchil y oraciones susurradas. Una noche, una madre joven llamada María, con su hija enferma de los pulmones, tocó a la puerta. La niña, Sofía, tosía sin parar, apenas respirando. María pidió rezar ante la estatua. Juan abrió la puerta, los dejó pasar, y los 3 se arrodillaron. Sofía se durmió en los brazos de su madre, frente al altar. Al despertar, ya no tosía, sus mejillas estaban rosadas como si hubiera bebido agua de manantial. María lloró, abrazó a Juan, susurrando, «Gracias, gracias». Doña Carmen, a un lado, tocó la frente de Sofía y murmuró, «Fría como agua de pozo». Fue la segunda señal, y Juan supo que la llamada de la estatua no era solo un sueño. Los días siguientes, el tiempo pareció detenerse, como si el mundo contuviera el aliento. Juan seguía trabajando, pero su mente estaba en la estatua, en los sueños, en los ojos de Sofía al despertar sana. Una tarde, camino a casa, se detuvo frente a una capilla abandonada en una esquina del barrio. Sus paredes de piedra estaban cubiertas de enredaderas, la puerta de madera podrida, y el aire dentro olía a polvo viejo. Juan sintió un impulso inexplicable, como si la estatua lo llamara a llevarla allí. Al día siguiente, limpió el lugar, barrió el polvo, fregó el suelo con agua y vinagre, y puso flores frescas alrededor del altar viejo. Luego envolvió la estatua en una sábana blanca, la llevó a la capilla y la colocó en un nicho vacío donde alguna vez hubo otra imagen. Pronto los vecinos comenzaron a llegar, primero unos pocos, luego decenas. Se arrodillaban en silencio, rezaban, algunos lloraban quedo. Cuando caía la noche y todos se iban, Juan se quedaba a cerrar,
Y entonces pasó algo extraño. Desde una esquina de la capilla, un hilo de agua cristalina comenzó a brotar de la pared de piedra, sin tuberías ni humedad visible. Juan puso la mano para recogerla. El agua estaba fría, con un leve olor a incienso y tierra mojada. Su corazón latía fuerte. Corrió a buscar a su madre. Cuando ambos regresaron, el agua seguía fluyendo, formando un pequeño charco bajo la luz de las velas. Doña Carmen se arrodilló, rezó en voz alta, con la voz temblorosa. Fue la tercera señal, y Juan supo que lo que había encontrado no era solo una estatua, sino un milagro vivo. La noticia del agua que brotaba de la capilla abandonada se extendió como fuego en campo seco. En pocos días, no solo los del barrio pobre de las afueras de Puebla, sino también gente de pueblos cercanos, incluso de lugares lejanos del estado, comenzaron a llegar. Algunos caminaban descalzos, con los pies cubiertos de polvo rojo, otros traían velas encendidas desde sus casas, y algunos venían en bicicletas viejas, cargando oraciones susurradas. Venían a ver la estatua de la Virgen que Juan había colocado en el nicho, a tocar el agua fresca que brotaba de la piedra, y a buscar esperanza en vidas llenas de dificultades. Juan, de ser un simple albañil, ahora estaba en el centro de una tormenta de fe y duda, sin saber si estaba haciendo lo correcto o si había desatado algo fuera de su control. Cada mañana, Juan llegaba a la capilla antes del amanecer. Barría el camino, cambiaba las velas y ordenaba las flores de cempasúchil que la gente traía. Trabajaba en silencio, pero sus ojos habían cambiado, más profundos, como si cargaran el peso de los sueños cada vez más intensos. Cada noche soñaba, y cada sueño era más claro. Veía imágenes extrañas, mujeres llorando junto a campos de batalla, niños rezando bajo lluvias torrenciales, y la estatua de la Virgen siendo enterrada apresuradamente en la oscuridad, con el eco de campanas lejanas. Una vez se vio a sí mismo, pequeño, abrazando a su madre junto a un ataúd sencillo, con agua fluyendo a su alrededor, aliviando el dolor. Cada vez que despertaba, la vela ante el altar brillaba más, aunque nadie la tocaba. Doña Carmen notó el cambio en su hijo. Juan hablaba menos, sus ojos parecían los de alguien que había vivido décadas. Ella estaba preocupada, pero no lo detuvo. «Hijo», dijo una noche, sentados con un tazón de atole caliente, «si la Virgen te eligió, tienes que ser fuerte, pero cuidado, no todos quieren creer». Sus palabras fueron como una profecía, porque justo después, los problemas comenzaron. Una tarde, mientras Juan limpiaba el suelo de la capilla, apareció un grupo de desconocidos. Vestían trajes, llevaban libretas y grabadoras, encabezados por el padre Esteban Vargas, un sacerdote de la diócesis de Puebla, conocido por su severidad y experiencia en investigar supuestos milagros. El padre Esteban entró. Su mirada fría recorrió la estatua, el agua y la gente rezando. «¿Quién permitió poner esta imagen aquí?», preguntó con voz cortante. Juan, junto al altar, bajó la cabeza y respondió: «Quedo. Padre, solo soy albañil, pero creo que algo está pasando». El padre Esteban no respondió. Solo ordenó a los que lo acompañaban tomar muestras del agua del charco. Sacaron fotos, escribieron notas y se fueron sin decir más, sin dejar una bendición. Esa noche, Juan no durmió. Se arrodilló ante la estatua, susurrando: «Si me equivoqué, dame una señal». Esa noche, el sueño volvió, más intenso. Vio a la estatua abrir los ojos, sin decir nada, solo mirándolo con una mirada profunda, como si atravesara su alma. Una voz sonó: «Que el mundo escuche el llanto. Hijo, no temas». Al despertar, vio que la vela ante la estatua ardía más fuerte, y una flor de cempasúchil blanca y fresca estaba en las manos de la imagen, aunque nadie había entrado en la capilla esa noche. Juan tembló, sabía que no podía retroceder. Los rumores sobre el milagro se extendieron más, y con ellos, las dudas. Una mañana,
Juan encontró garabatos en la pared de la capilla. Fraude. Herejía. Los limpió en silencio, pero en su interior ardía una llama. Menos de una semana después, una reportera local, Luisa Ramírez, de El Sol de Puebla, publicó un artículo con un titular sensacionalista: Milagro o engaño en Cholula. El texto hablaba del agua, la estatua y los rumores de curaciones, pero también preguntaba si Juan estaba aprovechándose de la fe para lucrar. Juan leyó el artículo, con el corazón apesadumbrado. Nunca había recibido un peso, nunca quiso fama, pero ahora todo el barrio lo miraba con sospecha. Aún así, la gente seguía llegando. Una noche, una madre llamada Elena, con su hijo pequeño Diego, tocó la puerta de la capilla. El niño tenía fiebre alta, deliraba, con los labios agrietados. Elena lloró, pidió tocar el agua milagrosa. Juan abrió la puerta, los llevó al charco y le dio un paño mojado. Elena lo puso en la frente de Diego. Ambos se arrodillaron a rezar. Juan también se arrodilló, por primera vez rezando en voz alta, no pidiendo un milagro, sino fe. A la mañana siguiente, Diego despertó. La fiebre había cedido. Sus ojos brillaban de nuevo. Elena abrazó a Juan, dejó una flor de cempasúchil en el altar y se fue. Pero la alegría duró poco, porque esa misma mañana una carta anónima apareció bajo la puerta de la capilla, con letras torpes: para, o habrá problemas. Juan la guardó en una caja de madera vieja en la capilla, sin contarle a su madre, pero su corazón pesaba como plomo. Las sospechas de la diócesis crecieron. Una semana después, el padre Esteban regresó, esta vez con un hombre de traje negro que se presentó como el padre Roberto Díaz, quien reportaba directamente al obispo. Inspeccionaron la capilla minuciosamente, hablaron con los peregrinos y exigieron que Juan contara toda la historia. El padre Roberto lo miró con voz fría. «No eres sacerdote. ¿Cómo te atreves a organizar rezos así?» Juan respondió, tranquilo pero firme: «Solo abro la puerta a quien lo necesita. La Virgen los trae». Doña Carmen, desde una esquina de la capilla, avanzó con voz temblorosa, pero fuerte: «Nadie dio permiso, padre. La Virgen quiso estar aquí». El padre Roberto guardó silencio, pero su mirada estaba llena de duda. Tomaron más muestras del agua, fotografiaron la estatua y se fueron. Mientras tanto, la multitud crecía. Un anciano ciego, don Felipe, afirmó que veía mejor después de lavar sus ojos con el agua. Una joven con fiebre crónica, tras usar el agua, recuperó el color en el rostro. Los rumores de milagros se esparcieron, atrayendo peregrinos de lejos, algunos caminando decenas de kilómetros con velas y flores. La capilla ya no era un lugar abandonado, sino un centro de fe. Pero con la luz, la sombra también crecía. Una mañana, Juan encontró otro mensaje en la pared: «El farsante pagará». Lo limpió, pero esta vez sintió un miedo real. Una noche, mientras Juan cerraba la capilla, una anciana, doña Rosa, llegó con los ojos rojos. Contó que su nieto, un niño de 8 años, estaba enfermo y no podía caminar. Pidió llevarse agua. Juan le dio una botella pequeña, pero cuando ella se fue, un grupo de jóvenes en la calle se burló. «¿Fraude? ¿Vendiendo agua de la llave?». Juan no respondió, solo entró a la casa. Esa noche escribió una carta y la puso a los pies de la estatua. «No sé si estoy haciendo lo correcto o no, pero si tú me elegiste, me quedaré. Digan lo que digan, hagan lo que hagan». A la mañana siguiente, se sorprendió al ver una cruz de madera nueva colgada en la puerta de la capilla, sin clavos ni cuerdas, como sostenida por una fuerza invisible. Esa noche ocurrió algo milagroso. Un grupo se reunió frente a la capilla, cantando himnos antiguos, sus voces resonando en la noche. Una mujer ciega, doña Teresa, tocó una melodía con una flauta de carrizo, y un niño recitó un salmo con voz cristalina. Juan se quedó quieto, por primera vez en días, sonrió, pero en el fondo
sabía que las pruebas no habían terminado. La diócesis envió una segunda comisión, liderada por el padre Antonio Morales, no pariente, pero un sacerdote que había enseñado a Juan de pequeño. El padre Antonio era conocido por su sabiduría y apertura, pero también por su rigor, con lo que consideraba superstición. Al entrar en la capilla, Juan sintió alivio y temor a la vez. «Juan», dijo el padre, con voz grave, «quiero verlo con mis propios ojos». El padre Antonio se sentó frente a la estatua por horas, observando el agua, escuchando las oraciones. No dijo nada, solo miró. Cuando oscureció, se quedó a cenar en casa de Juan, comiendo tortillas y café sencillo. Juan le contó todo: los sueños, los milagros, el miedo a ser malentendido. El padre escuchó y luego dijo: «Dios suele elegir a quienes nadie espera. Pero prepárate, no todos ven lo que tú ves». Esa noche, el padre Antonio fue solo a la capilla. Al volver, sus ojos estaban rojos, pero no dijo nada. A la mañana siguiente, en una misa improvisada en la capilla, el padre Antonio se paró frente a la multitud, con voz temblorosa. «He visto iglesias grandes sin alma. Este lugar, aunque en ruinas, está lleno de presencia. Quien quiera entender, que venga y sienta, no con los ojos, sino con el corazón». La gente lloró. Juan, al fondo de la capilla, cerró los ojos, sintiendo por primera vez que no estaba solo. Fue la cuarta señal, y las lágrimas de un escéptico abrieron el camino a la fe. La pálida luz del amanecer se filtraba por la ventana rota de la pequeña capilla en las afueras de Puebla, donde la estatua de la Virgen permanecía en silencio en el nicho, con los ojos cerrados como si LED System, vigilando cada cambio del mundo. Juan Morales llegaba temprano, como siempre, a barrer el camino, cambiar las velas y ordenar las flores de cempasúchil que la gente traía. Pero el aire ese día se sentía más pesado, como si la tierra y el cielo aguardaran algo más grande. La multitud crecía, no solo los del barrio, sino también de pueblos lejanos, incluso de Tlaxcala, con velas, rosarios y oraciones susurradas. La capilla, antes en ruinas, ahora era un faro de fe, pero también el centro de controversias y dudas. Juan ya no era el albañil anónimo. Se había convertido en un guía renuente, abriendo la puerta a quienes buscaban esperanza, pero sus ojos ahora cargaban una profunda preocupación. Cada noche los sueños regresaban, más intensos, como fragmentos de memorias antiguas. Veía mujeres llorando junto a cuerpos en campos de guerra, niños temblando bajo la lluvia rezando por paz, y la estatua de la Virgen siendo enterrada apresuradamente en la noche, como huyendo de una fuerza oscura. Un sueño lo despertó empapado en sudor. Se vio pequeño, abrazando a su madre junto al ataúd de su padre, con agua fluyendo desde la estatua, aliviando el dolor. La voz femenina resonó: «Que el mundo escuche el llanto, hijo, no te detengas». Despertó, y la vela ante el altar ardía más fuerte, aunque nadie la había tocado. Doña Carmen notó que su hijo había cambiado. Juan ya no era el hombre despreocupado de antes. Hablaba poco, con voz grave, como cargando el peso de la comunidad. «Hijo», dijo una noche, sentados con atole frío, «la Virgen te eligió. Pero este camino no es fácil. Habrá quienes te amen y quienes quieran verte caer». Sus palabras fueron proféticas, porque los problemas no tardaron en llegar. Un mediodía, mientras Juan ayudaba a una anciana a ordenar flores en el altar, llegó un grupo de desconocidos. Vestían trajes, traían cámaras y micrófonos, encabezados por Ana Torres, una reportera de Noticias Puebla, con el cabello recogido y mirada filosa. «Señor Morales», dijo sin rodeos, «dicen que aquí hay milagros, pero también que está engañando a la gente. ¿Qué dice?» Juan, junto al charco de agua milagrosa, respondió quedo: «No engaño a nadie. Encontré la estatua y la gente viene porque cree». Ana grabó, tomó fotos y entrevistó a los peregrinos. No fue hostil, pero su mirada destilaba duda.
Esa noche, Noticias Puebla emitió un reportaje sobre el milagro de Cholula. Mostraron el agua, la estatua y a la gente rezando, con comentarios de un sociólogo que hablaba de superstición colectiva y un científico que sugería un manantial roto. Juan vio el reportaje en casa, con el corazón apesadumbrado. Nunca quiso ser el centro de atención, pero ahora Puebla lo miraba, algunos con fe, otros con burla. Sin embargo, los milagros no cesaban. Una mañana, mientras Juan guiaba a un grupo en oración, llegó una niña, Luz, de unos 7 años, en brazos de su madre, Clara. Luz, paralítica de nacimiento, tenía las piernas inmóviles. Clara, llorando, pidió tocar el agua. Juan los llevó al charco, y Clara puso un paño mojado en las piernas de Luz. La capilla quedó en silencio. De pronto, Luz se movió, abrió los ojos y, temblando, se puso de pie. La multitud exclamó. Algunos se arrodillaron. Clara lloró abrazando a su hija. Juan, inmóvil, sintió el corazón acelerado, entre alegría y temor. La noticia de Luz se esparció más rápido que el reportaje. Cientos llegaron a la capilla con velas, flores y sus historias de dolor. Un anciano con artritis dijo que caminaba mejor tras beber el agua. Una joven que perdió la voz tras un accidente susurró palabras tras rezar. La capilla se quedó pequeña. La gente acampaba afuera, cantando himnos toda la noche. Pero con la fe crecía la duda. Un grupo de jóvenes se burlaba afuera. ¿Agua de la llave milagrosa? Una noche, otra carta anónima apareció bajo la puerta. Para, o habrá consecuencias. Juan la guardó, pero el miedo lo carcomía. La diócesis de Puebla no podía ignorarlo. Una tercera comisión llegó, liderada por el padre Javier Ruiz, conocido por su rigor con milagros falsos. Entró con mirada cortante, observando la estatua, el agua y la multitud. «Señor Morales», dijo con voz fría, «sabe que organizar rezos sin permiso diocesano es una infracción. ¿Qué hace aquí?» Juan, junto al altar, respondió, «Solo abro la puerta a quienes necesitan esperanza. La Virgen los trae». El padre Javier no contestó, ordenó tomar muestras del agua y fotos, y se fue, dejando a Juan con una sensación de inquietud. Esa noche, Juan no durmió. Se arrodilló ante la estatua, susurrando, «Si estoy equivocado, deténme». El sueño volvió, más claro. La estatua abrió los ojos, mirándolo con firmeza y tristeza. La voz dijo, «No temas, hijo. El llanto debe ser oído». Al despertar, una gota de agua brillaba en la mejilla de la estatua, como una lágrima. Juan la tocó. Se deshizo en su dedo, fría como un manantial. A la mañana siguiente, Ana Torres, la reportera, regresó con un equipo de filmación. Esta vez, decidió transmitir en vivo por redes sociales. Mientras Juan guiaba a un grupo en oración, ocurrió un evento que silenció la capilla. Un hombre de mediana edad, don Tomás, ciego de nacimiento, se arrodilló ante la estatua y lavó sus ojos con el agua milagrosa. Al levantar la cabeza, gritó, «¡Veo! ¡Veo la luz!». La multitud estalló. Algunos lloraron, otros cantaron. Ana, atónita, giró la cámara hacia don Tomás, transmitiendo el momento en vivo. En pocas horas, el video se volvió viral, con miles de compartidos y comentarios desde «es un milagro real» hasta «fraude sofisticado». La capilla ya no era un secreto del barrio, sino un fenómeno en todo el estado. Pero cuanto más brillaba la luz, más densas se volvían las sombras. Una mañana, Juan encontró la puerta de la capilla forzada, varias velas rotas y una inscripción garabateada en la pared. «El mentiroso será castigado». Limpió el desastre, pero su corazón pesaba como piedra. Comenzó a recibir llamadas anónimas, con una voz fría. «Para, o tu familia pagará». Juan no le contó a su madre, pero doña Carmen notó la preocupación en sus ojos. «Juan», dijo, «la Virgen no te deja solo, pero debes ser fuerte». Él asintió, pero en su interior comenzó a preguntarse, ¿tendría la fuerza para seguir?
Una noche, mientras Juan cerraba la capilla, una joven llamada Isabel, con su hija pequeña con fiebre alta, tocó la puerta. Llorando, pidió rezar. Juan la llevó al charco de agua, le dio un paño húmedo. Isabel lo puso en la frente de su hija, y ambas se arrodillaron a orar. Juan también se arrodilló, pidiendo no un milagro, sino fuerza para continuar. A la mañana siguiente, la niña despertó. La fiebre había cedido, sonriendo como si nunca hubiera estado enferma. Isabel dejó una flor blanca en el altar, abrazó a Juan y se fue. Pero la alegría no duró. Esa tarde, un grupo de desconocidos llegó, autoproclamándose defensores de la fe, exigiendo que Juan entregara la estatua a la diócesis. «No tienes derecho a quedártela», gritó un hombre. Juan, frente al altar, respondió firme: «No retengo nada. La Virgen está aquí para todos». Esa noche, Juan escribió otra carta, colocándola a los pies de la estatua. «No soy digno, pero si tú quieres que esté aquí, no me iré». A la mañana siguiente, se sorprendió al ver una nueva cruz de madera colgada en la puerta de la capilla, sin clavos ni cuerdas, como sostenida por una fe invisible. Y esa noche, las voces cantaron de nuevo. Una mujer tocó la flauta. Un niño recitó salmos, y Juan, por primera vez en días, sintió un destello de esperanza. Esa noche, los cantos de los peregrinos resonaron en el aire fresco de las afueras de Puebla, como un himno antiguo filtrándose por las paredes de piedra, cubiertas de enredaderas de la pequeña capilla. La mujer ciega, doña Teresa, tocaba una flauta de carrizo con melodías temblorosas, pero llenas de emoción, mientras un niño llamado Mateo recitaba salmos con una voz cristalina como un manantial. Juan Morales se quedó quieto en una esquina de la capilla y por primera vez en días sintió un destello de esperanza atravesar su pecho apesadumbrado. La nueva cruz de madera colgada en la puerta, sin clavos ni cuerdas, era como una señal de que no estaba solo. Pero en el fondo sabía que mientras más brillaba la luz de la fe, más densas se volvían las sombras de la duda y las amenazas. A la mañana siguiente, cuando el amanecer brillaba a través de la ventana rota, Juan abrió la puerta de la capilla y vio una multitud más grande que nunca. Cientos de personas se reunían, no solo del barrio pobre, sino también de pueblos lejanos como Atlixco y Tehuacán. Algunos caminaron decenas de kilómetros descalzos, con los pies cubiertos de polvo, trayendo velas y flores de cempasúchil blancas. Algunos rezaban arrodillados, otros miraban en silencio la estatua de la Virgen con los ojos cerrados, como buscando respuestas a los dolores de sus vidas. Juan, ahora el centro de una fe que no buscó, se sentía como un puente entre la gente y algo más grande, pero también tenía miedo de no ser capaz de cargar ese peso. Doña Carmen, su madre, seguía a su lado, ordenando flores en el altar en silencio y rezando con los peregrinos. Notaba que los ojos de su hijo cargaban un dolor profundo, como si luchara contra el mundo entero. «Juan», dijo una noche, sentados con un tazón de pozole frío, «la Virgen no te eligió para que caigas, pero prepárate, lo que viene será más duro». Sus palabras fueron proféticas, porque al día siguiente la tormenta llegó. Un grupo de desconocidos apareció frente a la capilla, liderado por un hombre de traje negro que se presentó como representante de la diócesis de Puebla, el padre Diego Salazar. Venía con una periodista de El Heraldo de Puebla, Sofía Mendoza, y un científico, el doctor Raúl Gómez, invitado para evaluar el fenómeno. El padre Diego entró en la capilla. Su mirada fría recorrió la estatua, el charco de agua y la multitud rezando. «Señor Morales», dijo, con voz dura como piedra, «la Iglesia exige que entregues la estatua y termines toda actividad aquí. Este no es un lugar para ritos no autorizados». Juan, junto al altar, respondió quedo pero firme. «Padre, no organizo nada. La gente viene porque siente a la Virgen. Solo abro la puerta».
Sofía Mendoza, la periodista, intervino con un micrófono. Señor Morales, dice que es un milagro, pero ¿cómo prueba que no es un montaje para hacerse famoso? Juan la miró, con voz calma. No quiero fama. Soy albañil. No explico lo que pasa aquí, pero lo creo. El padre Diego ordenó tomar más muestras del agua, fotografiar la estatua desde todos los ángulos y pidió a Juan que contara detalladamente cómo la encontró. Él relató todo, desde el golpe de la pala hasta los sueños, desde el agua que brotaba hasta los que sanaban. El padre Diego guardó silencio, pero su mirada estaba llena de duda. El doctor Gómez, tras revisar el charco, negó con la cabeza. Podría ser un manantial subterráneo. No hay nada sobrenatural aquí. Se fueron, dejando a Juan con la sensación de ser juzgado por el mundo entero. Esa noche, El Heraldo publicó un artículo titulado Cholula, milagro o engaño sofisticado. Citaron al doctor Gómez, que llamó al agua un fenómeno geológico natural, y sugerían que Juan podría estar explotando la fe de los pobres para beneficiarse. Juan leyó el artículo, con el corazón destrozado. Nunca había tomado un peso, nunca quiso fama, pero ahora Puebla estaba dividida, los que creían en él y los que querían verlo caer. Un grupo de jóvenes locales se reunió fuera de la capilla, arrojando piedras pequeñas contra las paredes, gritando: «¡Farsante! ¡Vete de aquí!». Juan limpió en silencio. Pero esta vez sintió una soledad profunda. Aún así, los milagros no cesaban. Una mañana, mientras Juan ayudaba a una anciana a ordenar flores, una madre llamada Carmen, con su hijo pequeño Javier, tocó la puerta de la capilla. Javier, de unos 6 años, estaba gravemente enfermo y no hablaba desde que nació. Carmen lloró, pidió rezar ante la estatua. Juan los llevó al charco, les dio un paño húmedo. Carmen lo puso en la frente de su hijo, y ambos se arrodillaron a orar. De pronto, Javier se movió, abrió la boca y dijo con voz temblorosa: «Mamá». La capilla quedó en silencio. Luego estalló en llanto y cantos. Carmen abrazó a su hijo, con lágrimas corriendo, agradeciendo a Juan sin parar. Sofía Mendoza, que estaba presente, grabó el momento y lo transmitió en vivo. El video se volvió viral, con miles de vistas. Bajo el título «Niño mudo habla ante la Virgen de Cholula». El evento encendió Puebla. Cientos llegaron, trayendo velas, flores y sus historias de dolor. Algunos voluntarios cocinaban, limpiaban y mantenían el orden alrededor de la capilla. Pero con la fe crecía la crítica. Un grupo de manifestantes apareció con pancartas: «Basta de supersticiones». Un programa de radio invitó a expertos, desde científicos hasta sociólogos, a debatir sobre el fenómeno de Cholula. Un activista acusó a Juan de lucrar con la fe, aunque él no había recibido nada. Una noche encontró otra carta anónima bajo la puerta, con letras torpes: «Pagarás, Morales, tu familia no estará a salvo». Juan tembló, guardó la carta, pero esta vez no pudo ocultar su miedo a su madre. Doña Carmen, al escuchar a su hijo, le tomó la mano con voz firme. «Juan, la Virgen no nos deja solos. Si quieren hacer daño, tendrán que enfrentarse a ella». Sus palabras fueron como un fuego que avivó a Juan, pero aún sentía la presión aplastándolo. Comenzó a entender que los milagros no solo traían esperanza, sino también peligros que no había previsto. Una tarde, el padre Antonio Morales, el sacerdote que enseñó a Juan de niño, regresó. Vino solo, sin traje ni libreta, solo con una mirada pensativa. Se sentó frente a la estatua por horas, observando el agua, escuchando las oraciones. Al levantarse, miró a Juan y dijo: «No sé si esto es un milagro, pero siento una presencia. Debes ser fuerte, porque este camino será más duro». Esa noche, el padre Antonio se quedó a cenar en casa de Juan, compartiendo tortillas y café sencillo. Juan le contó todo.
los sueños, los milagros, las amenazas. El padre asintió. Dios elige a los humildes para hacer lo extraordinario. Pero prepárate, el mundo no acepta fácilmente lo que no entiende. A la mañana siguiente, en una misa improvisada, el padre Antonio se paró ante la multitud, con voz temblorosa pero fuerte. He visto iglesias espléndidas vacías de alma. Este lugar, aunque pequeño, está lleno de vida. Quien busque respuestas, que venga con el corazón abierto. La gente lloró. Juan, al fondo de la capilla, cerró los ojos, sintiendo un destello de esperanza en la tormenta. Pero justo después de la misa, ocurrió algo que sacudió a todos. Mientras Juan limpiaba el altar, una mujer de unos 60 años, Rosa, llegó apoyada en su hijo. Ciega por años, vivía en la oscuridad y el dolor. Rosa se arrodilló ante la estatua, pidió tocar el agua milagrosa. Juan le dio un paño húmedo, y cuando Rosa lavó sus ojos, gritó: «¡Veo la luz! ¡Veo!». La multitud quedó en silencio. Luego estalló en cantos. Sofía Mendoza, presente, grabó el momento y lo transmitió en vivo. El video se volvió viral, con cientos de miles de vistas, titulado «Ciega recupera la vista ante la Virgen de Cholula». El evento estremeció Puebla. La capilla ya no tenía espacio. La gente acampaba alrededor, cantando himnos toda la noche. Pero con eso, la presión de la diócesis alcanzó su punto máximo. Enviaron una carta oficial a Juan exigiendo que entregara la estatua y cerrara la capilla en 3 días. De lo contrario, habría acciones legales. Juan leyó la carta con el corazón destrozado. Se arrodilló ante la estatua, susurrando: «Madre, no puedo enfrentarlos, pero no te abandonaré». Esa noche, el sueño final llegó. Vio la capilla rodeada de miles de personas con velas, una luz brillante como el día. La estatua abrió los ojos, la voz resonó: «La fe es una llama que nunca se apaga. Deja que vean, hijo». Al despertar, Juan vio una flor de cempasúchil blanca fresca en las manos de la estatua, como un consuelo. La flor de cempasúchil blanca en las manos de la estatua de la Virgen era como una pequeña luz en medio de la tormenta de dudas y presión que envolvía a Juan Morales. Se quedó quieto en la pequeña capilla de las afueras de Puebla, con los ojos fijos en los párpados cerrados de la imagen, como buscando una respuesta final. La carta de la diócesis, con su sello rojo brillante y sus palabras frías, pesaba en su bolsillo como una piedra. 3 días. Ese era el plazo para entregar la estatua y cerrar la capilla. Si no, intervendrían directamente, tal vez confiscando la imagen y prohibiendo cualquier oración. Juan se arrodilló, susurrando: «Madre, no sé qué hacer, pero si esta es tu voluntad, no me rendiré». A la mañana siguiente, la noticia de la carta de la diócesis se filtró. No se sabe cómo. La multitud frente a la capilla no disminuyó, sino que creció, como si vinieran no solo a rezar, sino a proteger. Gente del barrio pobre, de pueblos cercanos como Atlixco y Tehuacán, traía velas, flores y sus historias de dolor. Algunos se ofrecieron como voluntarios para vigilar el patio, asegurándose de que nadie dañara el lugar. Un grupo de mujeres, liderado por doña Elena, la madre de Sofía, la niña sanada, comenzó a cocinar sopa y tortillas, repartiéndolas entre los que acampaban de noche. Los himnos resonaban sin cesar, mezclados con la flauta de doña Teresa y los salmos de Mateo. La capilla, antes en ruinas, ahora era una llama que calentaba a la comunidad, pero la presión de la diócesis no cedía. Una tarde, el padre Diego Salazar regresó, esta vez con un grupo mayor, incluyendo al padre Luis Navarro y un hombre de traje gris que se presentó como el abogado de la diócesis, Carlos Rivera. Entraron en la capilla, con miradas serias. El padre Diego habló ante la multitud. «La Iglesia exige que se detengan todas las actividades no autorizadas aquí. La estatua debe ser entregada y la capilla será cerrada». Se alzaron murmullos, algunos peregrinos negaron con la cabeza, otros lloraron. Juan, junto al altar, respondió con voz temblorosa pero firme:
Padre, no retengo nada. La Virgen está aquí para todos. Si la Iglesia quiere llevársela, no lo impediré. Pero no cerraré este lugar. La multitud gritó al unísono: «¡No se lleven a la Virgen!». El padre Diego frunció el ceño, pero no respondió. Ordenó tomar fotos finales y se fue, dejando un aire pesado. Esa noche, Juan recibió otra llamada anónima. Una voz fría dijo: «Morales, tienes un día para parar, o tu madre no estará a salvo». Juan tembló, apretando el teléfono. Corrió a casa y le contó todo a doña Carmen. Ella le tomó la mano, con mirada sin miedo. «Juan, si la Virgen nos eligió, nadie puede hacernos daño. Haz lo que es correcto». Sus palabras fueron como una chispa que avivó a Juan, pero aún temía, no por él, sino por su madre y los que confiaban en él. Esa noche, Juan no durmió. Se arrodilló ante la estatua, escribió una última carta. «Madre, no soy digno, pero iré hasta el final. Dame fuerza». El sueño regresó, más claro que nunca. Vio a la estatua abrir los ojos, con una mirada llena de amor pero también de autoridad, como guiándolo por la oscuridad. La voz resonó: «Deja que vean, hijo, la fe vencerá». Al despertar, vio otra flor de cempasúchil blanca en las manos de la estatua, y el charco de agua brillaba bajo las velas, como reflejando la luna. A la mañana siguiente, un evento sacudió Puebla. Durante una oración abarrotada, mientras Juan guiaba a la gente, un hombre mayor, don Miguel, paralizado de medio cuerpo tras un accidente, llegó en silla de ruedas empujado por su hijo. Don Miguel pidió tocar el agua milagrosa. Juan le dio un paño húmedo, y cuando don Miguel lo puso en su frente, tembló, con los ojos abiertos de par en par. Ante cientos de testigos, se levantó lentamente, dando pasos temblorosos. La multitud estalló. El llanto se mezcló con los cantos. Sofía Mendoza, la periodista, presente en el lugar, grabó el momento y lo transmitió en vivo. El video se volvió viral, con millones de vistas, titulado «Paralítico camina ante la Virgen de Cholula». El evento convirtió la capilla en el centro de atención nacional. Reporteros de Ciudad de México, Guadalajara e incluso del extranjero llegaron. La multitud era incontable. Miles acampaban con velas, flores y oraciones. Un grupo de jóvenes voluntarios, liderado por Teresa, la hija de doña Alma, organizaba la distribución de agua, comida y mantenía el orden. Los himnos resonaban sin parar, como una sinfonía de fe. Pero la presión de la diócesis alcanzó su clímax. Enviaron una segunda carta, esta vez firmada por el obispo de Puebla, exigiendo la entrega inmediata de la estatua, bajo amenaza de acciones legales. Juan leyó la carta. Con el corazón destrozado, se arrodilló ante la estatua, susurrando: «Madre, no puedo contra ellos, pero no te abandonaré». Esa noche llegó el sueño final. Vio la capilla rodeada de miles de personas con velas, una luz brillante como el día. La estatua abrió los ojos. La voz dijo: «La fe es una llama que nunca se apaga. Deja que vean, hijo». Al despertar, Juan vio otra cruz de madera pequeña colgada en la puerta, sin clavos ni cuerdas, como un recordatorio de que no estaba solo. Llegó el último día del plazo de la diócesis. Juan decidió no entregar la estatua. En cambio, comenzó a reconstruir la capilla. Con la ayuda de los peregrinos, reparó el tejado, parchó las paredes y construyó un nuevo altar con piedras viejas. Cada piedra que colocaba sentía como si reconstruyera su propia fe. La multitud lo apoyó, trayendo herramientas, madera y pequeños regalos, rosarios, flores y cruces talladas a mano. El padre Antonio Morales, que lo había enseñado de niño, regresó y se quedó a su lado. «Juan», dijo, «has hecho lo que muchos no se atreven. Estoy orgulloso de ti». El último domingo, el cielo de Puebla estaba púrpura, como si la tierra y el cielo celebraran un nuevo comienzo. Más de 300 personas se reunieron frente a la capilla,
muchas hablando mixteco y náhuatl, trayendo historias de las montañas lejanas. Juan se paró frente al nuevo altar, sosteniendo la última piedra, la que desenterró con la estatua, con una grieta en forma de cruz. La colocó en el altar, con voz temblorosa pero fuerte. No soy sacerdote, no soy santo. Soy un albañil que encontró esta imagen en la tierra, y desde entonces he renacido. Este lugar no es mío, es de ustedes, de la Virgen. Vengan, sientan y lleven la fe a casa. El silencio envolvió todo. Luego la multitud se acercó, dejando flores, velas y oraciones susurradas en el altar. Esa noche, Juan no cerró la puerta de la capilla. Se quedó quieto, escuchando los cantos resonar desde el patio. El charco de agua brillaba bajo la luna, como un espejo de fe. A la mañana siguiente, otra flor de cempasúchil blanca apareció en las manos de la estatua, y Juan susurró: «Gracias, madre». Sabía que cada dificultad había valido la pena, pero la historia no terminó ahí. La diócesis de Puebla, bajo la presión de la opinión pública y los videos virales, decidió no confiscar la estatua. En cambio, enviaron al padre Antonio Morales, quien había enseñado a Juan para reconocer oficialmente la capilla como un lugar de peregrinación temporal, mientras continuaba la investigación. El padre Antonio se paró ante la multitud, con voz grave pero fuerte. «Aquí veo no solo milagros, sino la fuerza de la fe. Sigan rezando, pero con el corazón». Sus palabras fueron como un viento que calmó, haciendo que la comunidad estallara en llanto y cantos. Juan, de ser un albañil anónimo, se convirtió en un símbolo de fe inquebrantable. No buscó fama, no tomó un peso, pero cambió la vida de miles. Quienes dudaban, como la periodista Sofía Mendoza, comenzaron a mirarlo con otros ojos. Sofía escribió un artículo final ya no con dudas, sino con admiración. En Cholula, un albañil nos enseñó que el milagro no está en la estatua, sino en un corazón abierto. El artículo se difundió, no solo en Puebla, sino en todo México, inspirando a quienes buscaban luz en la oscuridad. La pequeña capilla ahora es un lugar oficial de peregrinación, llamado por la gente Capilla de la Virgen del Agua Santa. Cada día, cientos llegan con velas, flores y oraciones. El agua milagrosa sigue fluyendo, fresca como un manantial, y las historias de sanación continúan esparciéndose. Pero lo más hermoso no es el milagro, sino cómo la comunidad se unió. Extraños compartiendo comida, niños cantando himnos y ancianos contando la historia de Juan como una leyenda viva. Una noche, bajo la luz de la luna que iluminaba la capilla, Juan se quedó quieto, mirando el charco de agua reflejando la luz como estrellas. Recordó el último sueño, cuando la estatua abrió los ojos, con mirada llena de amor, y la voz dijo: «La fe es una llama que nunca se apaga». Esa frase se grabó en su corazón, como una antorcha que lo guiaba. Se giró, miró a la multitud aún rezando, y sonrió. Su camino, aunque lleno de dificultades, había valido la pena, porque llevó luz a quienes más la necesitaban. Ahora, si escuchas esta historia, detente un momento y pregúntate: si fueras Juan, ¿qué harías en la línea entre la fe y la duda? ¿Abrirías tu corazón o darías la espalda? Ven a la pequeña capilla en Cholula, donde la estatua de la Virgen sigue vigilando en silencio, donde el agua milagrosa aún fluye y donde los corazones encuentran paz. Lleva esta historia a quienes necesitan esperanza, compártela para que la llama de la fe nunca se apague. Y cuando estés frente a la estatua, abre tu corazón, porque tal vez el verdadero milagro te espera, no en el barro, sino en tu propio corazón.